Buenos días a todos, mi nombre es Sergio Torres y vamos a continuar con el tema de pseudocódigo. En el anterior video habíamos visto cuáles son las partes principales que debe conformar un programa escrito en pseudocódigo. Además que las instrucciones tienen que estar escritas bajo estructuras de control. Habíamos visto la lineal y la secuencial y ahora nos toca ver lo que son las condicionales o las decisionales. ¿Y qué me dice? Hacen que las instrucciones o acciones se ejecuten solamente cuando cumpla alguna condición. Por ejemplo, si llego a casa y tengo que saludar a María, mi hermana, la acción va a ser saludar a María. ¿Cuál va a ser la condición? Que si María está en casa. Voy a ejecutar esa acción de saludar, voy a saludar a María cuando solamente María está en casa. Vamos a pasar a otro ejemplo para entender de una mejor manera. Pero antes, ¿por qué no nos vamos a revisar algunos operadores escritos en pseudocódigo? Los aritméticos, relacionales y lógicos. La suma normalmente es más, la resta, la multiplicación es un asterisco, no es una X por si acaso. La potencia es doble asterisco, un acento circunflejo, una flechita con dirección hacia arriba. Entonces la potencia es, por ejemplo, quiero elevar 5 elevado al cuadrado, entonces escribo el 5, cualquiera de estos símbolos a continuación, y después a continuación de estos símbolos escribo a la potencia que quiero elevar. División real, división entera, módulo, resto, lo vamos a entender con un ejemplito. Por ejemplo, estoy dividiendo aquí el 7 dividido entre 4. Entonces hemos aprendido que 7 dividido entre 4 es igual a 1 y sobra 3. Residuo es 3. Si yo hago 7 dividido entre 4, esto me va a dar la operación real, la división real que debe comprender esta división. 1.75. Si escribo 7 dividido 4, me dice división entera, entonces me va a devolver, va a ser igual a la parte entera de la división, quiere decir 1 en este caso, el cociente. Si hago 7 mod de 4, estoy sacando el módulo o el resto, entonces me va a dar igual al 3, al residuo. Los operadores relacionales, el igual, es como conocemos, el mayor que, menor que, mayor o igual, se escribe con dos teclas o con dos símbolos, que es el mayor que conjuntamente con el igual. El menor igual que, un menor, y a continuación es el igual. El distinto que son este es menor que y el mayor que a continuación. Dos teclas o dos símbolos. Los lógicos, la conjunción la y, disyunción o y negación es no. Vámonos con la sintaxis, quiero decir la manera en cómo se escriben instrucciones bajo estructuras de control decisionales o condicionales. Y en pantalla vemos que hay una palabra clave con si. Se escribe si la condición. Esta condición es cambiable, depende a qué problema estás solucionando. A continuación el entonces, se escribe entonces, y debajo de todo esto hay que escribir las instrucciones que queramos ejecutar cuando esta condición se cumpla. Y a continuación de todo, finalizando, se pone el fin sí solamente para este sí. La condición, ¿cómo se lee este tipo de estructuras? Se ejecuta esto, si la condición. Ahora, la condición es una expresión lógica que me va a dar dos resultados. Una es el verdadero y por el otro lado es el falso. Entonces esta condición me da resultante como falso o verdadero, cumple o no cumple. Vámonos cuando es verdadero. Cuando es verdadero, el camino que tienes que seguir es ir a entonces
lees el entonces, a continuación ejecutas la instrucción 1, luego la instrucción 2 y todas las instrucciones que están debajo de esta estructura de control. A continuación, terminando esto, finalizas con el fin sí de esta estructura. Vámonos con el camino del falso. Si esta condición es falso, automáticamente te vas a finalizar esta estructura. Las partes en verde es cuando tú tienes que ejecutar cuando la condición es verdadera. Y falso directamente cierras. Y esta forma de escribir es la simple. Entonces ponemos aquí la simple, sintaxis simple de la condicional. Vamos a continuar con este ejemplo que me dice leer un número. Verifique si es múltiplo de 7. El programa mostrará un mensaje diciendo si es múltiplo de 7. Entonces vamos a empezar a construir nuestro pseudocódigo. Entonces ponemos por aquí programa. Como título voy a poner múltiplo de 7. A continuación, si hacemos un pequeño análisis de este problemita, me dice lee un número, verifique si este es múltiplo de 7. Entonces vamos a leer un número, ese número lo vamos a guardar en una variable, por tanto voy a utilizar una variable y por tanto lo voy a declarar. ¿Qué tipo de dato va a contener esa variable? Vamos a decir que son enteros. Entero, dos puntos, y el nombre de la variable va a ser n. Entonces iniciamos, ponemos inicio y a continuación la instrucción de lectura, que es leer esta variable. Entonces al ejecutarse esta instrucción, lo que va a hacer es esperar al usuario a que ingrese algún valor y pueda almacenarse en esa variable ese valor que ha leído. Una vez leído, vamos a evaluar este número. Vamos a evaluarlo si este cumple la condición de múltiplo de 7. Y nos ayudamos con la sintaxis que hemos hecho anteriormente. Entonces sí, la condición, y vamos a utilizar una condicional simple. La instrucción 1 o la instrucción dentro de la condición va a ser mostrar si es múltiplo de 7. Entonces este mostrar se va a ejecutar de acuerdo a cierta condición y esta condición es que sea múltiplo en sí. Ponemos sí, escribimos sí y la condición tenemos que ver cuándo es múltiplo de 7. Cuando es múltiplo quiere decir que este número es la multiplicación resultante de la multiplicación por este número 7. En otras palabras, quiere decir que si este número divides entre 7, tiene que darte como residuo 0 o tiene que ser una división exacta. En otras palabras, la condición va a ser si n, como veo si este residuo es 0, voy a utilizar el operador mod, ¿cierto? Mod de 7. Este me va a devolver el número entero residuo de esta división, de n dividido entre 7. Entonces, si este resultado es 0, quiere decir que esta división es perfecta. Y vamos a decir que es múltiplo. Entonces, la instrucción va a ser mostrar. Pongo mostrar. Y entre comillas siempre el mensaje que va a ser constante y que se va a mostrar en pantalla. Voy a poner una sí de afirmación. Si es múltiplo de 7 y cierro comillas. Al cerrar comillas estamos diciendo que todo lo que está contenido entre comillas, todo lo que es dentro de las comillas se va a mostrar tal como está en pantalla.
A continuación ya he ejecutado la instrucción y como no tengo más instrucciones por hacer, voy a poner fin sí. Voy a finalizar esa condición, esa condicional. Y a continuación voy a poner fin del programa. Entonces está resuelto este ejemplito. ¿Y por qué no hacemos una prueba de escritorio para poder entender de una mejor manera el funcionamiento de esta condicional simple? Entonces la prueba de escritorio ya saben que es una columna, es una tablita de columnas y vamos a poner en la parte superior todas las variables que encuentre en mi programa o en el pseudocódigo. Y también vamos a poner aquí la pantalla. La pantalla siempre se pone porque el programa necesita mostrar información al usuario, porque este necesita ver los resultados. Entonces empezamos a inicializar. Como un tipo entero tengo n. Perfecto. Inicio. Vamos a leer n. Entonces leemos la n. Vamos a decir que el usuario ha escrito un 14. Evalúa si este 14 es entero. Si es entero, entonces lo almacena este valor 14 a la variable n. A continuación, tengo almacenado el número 14 en la variable n. A continuación, decimos si. Entonces 14 dividido entre 7 va a ser 2. Y residuo queda 0. Entonces n mod de 7, 14 mod de 7, residuo es 0. Entonces compara, 0 es igual a 0, la pregunta de la condicional. 0 es igual a 0, falso o verdadero, cumple o no cumple. 0 es igual a 0, sí, entonces cumple. Por tanto voy a ejecutar, mostrar si es múltiplo. ¿Por qué no hacemos una secuencia de cómo está funcionando este problemita? Entonces decíamos, hemos leído la n, a continuación verificamos esta condición y decimos verdadero. Si es verdadero, vamos a leer el entonces y a continuación mostramos o ejecutamos esta instrucción que es de mostrar. Entonces todo lo que está dentro de las comillas se va a mostrar justamente en pantalla. Entonces en pantalla sí es múltiplo de 7. A continuación, fíjense muy bien, va a continuar con el fin sí de esta condicional. Y terminando, va a leer el fin del programa. Este es el camino para cuando este es verdadero, cuando esta condición es verdadera. Entonces vámonos a reiniciar el programa y vamos a hacer la prueba de escritorio con otro valor. Entonces ustedes retrocedan el video y digan cuál es el camino, o vean cuál es el camino cuando esta condición es verdadera. Vámonos entonces con otro número. Leemos, vamos a ejecutar y vamos a hacer que este sea falso. Leer n, vamos a poner un número, vamos a poner aquí el número 10. Entonces vamos a ver el camino. Ahora 10 evalúa esta condición. 10 mod de 7 es igual a 0. El residuo entre 10 dividido entre 7, el residuo es 3. Entonces evalúa, 3 es igual a 0. La pregunta, 3 igual a 0. Esta condición entonces es falsa. Si es falsa la condición, automáticamente pasa al fin sí y termina el programa leyendo el fin. No hemos ejecutado el mostrar, así que el programa se queda ahí. Entonces fíjense el camino de donde ejecuta cuando esta condición es falsa. Vámonos con el siguiente ejemplo y totalmente similar, que me dice leído un número, verifique si es múltiplo de 7, el programa mostrará si es múltiplo de 7. Con la condición, aquí vamos a escribir, coma, caso contrario,
mostrará un mensaje diciendo que no es múltiplo. Múltiplo de 7. Entonces aquí ya hay dos casos por resolver. Y me dices, leer un número y este número vamos a verificar si es múltiplo de 7. Caso contrario, mostrar un mensaje diciendo no es múltiplo de 7. Entonces empezamos a crear nuestro pseudocódigo. Ponemos programa. Aquí podemos poner verificar múltiplo de 7. Entonces el título lo definen ustedes. Y vamos a analizar un poco esto diciendo de que voy a tener que leer solamente un número y ese número lo voy a evaluar. Entonces como variables, como declaración de variables voy a poner solamente un número. Voy a poner, va a ser entero, 2 puntos y el nombre de esta variable. Iniciamos, inicio y a continuación vamos a hacer la lectura. Similar a la anterior. A continuación vamos a tener que mostrar si es múltiplo de 7 o no es múltiplo de 7. Entonces ponemos una condicional si n mod de 7 es igual a 0. Entonces, si n mod de 7 como el anterior, entonces si este residuo es 0, vamos a decir que este es múltiplo. Entonces ponemos como instrucción mostrar si es múltiplo de 7. Múltiplo de 7. Entre comillas. Puedo poner entre paréntesis también, se puede. Voy a finalizar. Fin y sí. A continuación me está diciendo que verifique también o que muestre el mensaje de que no es múltiplo de 7. Entonces voy a mostrar como instrucción, voy a decir no es múltiplo de 7. ¿Cómo lo hago eso? Voy a poner una condicional. Entonces pongo n mod de 7. Voy a poner aquí mod de 7 es, ¿cuál es la condición contraria a este igual? Es el distinto. Distinto de 0. Entonces, ¿cuál va a ser? La instrucción va a ser mostrar no es múltiplo de 7. Voy a poner aquí mostrar, entre comillas, no es múltiplo de 7. Y voy a poner aquí finalizando fin sí. Terminando el programa voy a poner fin de todo el pseudocódigo. Entonces aquí en la última condición, aquí hemos utilizado dos condicionales simples. La siguiente condicional simple, si n mod de 7 es distinto de 0, quiere decir si es que existe un residuo en esta división, entonces vamos a decir que no es múltiplo de 7. Y hacemos una prueba de escritorio para verificar si mi problema está bien o está mal. Ponemos entonces la pantalla. Y también ponemos en la parte superior las variables que vamos a utilizar en nuestro programa. Entonces empezamos a resolver también con el número, vamos a ver, con el número 14. Entonces fíjense el número 14, el camino del verde. Leemos n, ok, se ha cargado 14. A continuación vamos a decir si n mod de 7, 14 mod de 7, hacemos la división y el residuo es 0. Venimos aquí, el 0 es verdadero.
Si es verdadero, entonces voy a ejecutar esta instrucción que me dice mostrar si es un múltiplo de 7. Entonces el 14 había sido múltiplo de 7. Seguimos. Finaliza con fin sí de esta condición. A continuación pasa a evaluar también esta condición. Si 14 mod de 7 el residuo es 0, quiere decir n mod de 7 es igual a 0. 0 es distinto de 0, la pregunta. Entonces esto es falso. Si es falso esta condición, no ejecuta las instrucciones que están debajo, automáticamente se pasa a finalizar esa condición, fin sí, y a continuación fin del programa. Este es la prueba de escritorio para el 14. Fíjense el camino como es que ha ejecutado. Vamos a hacer con el otro, vamos a reiniciar y vamos a hacer con el otro valor. Ahora vamos a hacer el camino del rojo. Era 10, ¿cierto? 10. Entonces ejecutamos. Habíamos ejecutado de n, por eso se ha guardado 10, este valor de 10 en la variable n. A continuación voy a decir si 10 mod de 7, voy a hacer la división. 10 dividido entre 7 va a ser a 1 y sobra 3, ¿cierto? Entonces este mod evalúa esta condición y esta condición es falsa. Si es falsa, pasamos directamente al fin sí. Continuamos a evaluar la siguiente condición. N mod de 7 es 3. 3 es distinto de 0. La pregunta, 3 es distinto de 0. Entonces esta condición había sido verdadera. Léela entonces y a continuación, si es verdadera, ejecutamos esta instrucción y me dice mostrar en pantalla no es múltiplo de 7. A continuación pasamos a finalizar el fin sí de esta condición y como no hay más instrucciones que hacer, finalizamos el programa. Entonces este es el camino cuando n es 10. Y la siguiente sintaxis es de esta manera. Tengo un sí, la condición, entonces las instrucciones 1 y 2, y aquí hay algo interesante y aparece el si no, y la instrucción 3, y fin sí. ¿Cómo se ejecuta esto? Si la condición, hemos dicho que este nos puede dar un falso o un verdadero. Tenemos un verdadero, camino del verdadero y camino del falso. Vámonos por el camino del verdadero. Si la condición es verdadera, ejecutas entonces a continuación instrucción 1 y instrucción 2. Ejecutas. Terminando estas instrucciones que están dentro de este sí, vas a ir a finalizar sí, fin sí. Ni siquiera lees el si no. Vámonos con el camino del falso. Cuando es falso, automáticamente viene al si no sin verificar ni una condición más. Automáticamente viene el si no y ejecuta esta instrucción. Instrucción 3, quiere decir la instrucción que está debajo del si no. Termina de ejecutar estas instrucciones que están debajo del si no, termina finalizando con fin sí. Esta es la manera en cómo ejecuta esta condición. Y ahora esta sintaxis se llama doble. Vamos a poner aquí. Esta es la sintaxis doble o completa. O de dos ramas también lo llaman. Vámonos a irnos con un ejemplo. En el siguiente ejemplo vamos a ver que es totalmente similar el ejercicio, pero lo vamos a resolver utilizando la condicional de dos ramas. Entonces empezamos aquí diciendo como título programa, vamos a poner múltiplo verificar
verificación. Si me estoy inventando el nombre con tal que haga referencia a algo que estoy resolviendo. Entonces totalmente igual, vamos a entrar con una variable llamada entero y se va a llamar n. Iniciamos, inicio, y a continuación la instrucción leer, y vamos a guardar ese dato que el usuario va a escribir en una variable o en esta variable llamada n. A continuación tengo que mostrar el mensaje, la instrucción mostrar si es múltiplo de 7. Entonces en la condición vamos a poner sí, porque no nos ayudamos también con esta sintaxis que acabamos de ver. Entonces en la instrucción 1, por así decirlo, vamos a decir mostrar si es múltiplo de 7. ¿Y cuándo es múltiplo de 7? Cuando n mod de 7 es igual a 0. Si es igual a 0, vamos a decir entonces ejecutar mostrar, entre comillas, vamos a decir si es múltiplo. Si es múltiplo de 7, tal como está en el problema. Entonces, a continuación, si es que no cumple esta condición, quiere decir la acción contraria. La acción contraria, aquí vamos a poner el si no. Cuando dice si no, quiere decir va a ejecutar acciones cuando la condición que hemos puesto aquí sea falsa. Si es falso, quiere decir que es distinto de 0. Por tanto, escribimos si no y vamos a escribir en la instrucción como instrucción número 2, vamos a poner mostrar no es múltiplo. No es múltiplo de 7. Y finalizamos, ponemos fin de esta condicional, fin sí. A continuación, como no tengo más instrucciones por hacer, por tanto termino el ejercicio. ¿Por qué no hacemos una prueba de escritorio para ver para ver cuál es el modo de ejecución de este tipo de sintaxis? Vamos a ver. Entonces escribimos aquí los nombres de las variables. En este caso solo tengo una variable, pongo n y a continuación la pantalla. Entonces fíjate muy bien en lo siguiente. Vamos a hacer con los mismos valores para no confundirnos. Entonces vamos a inicializar. Iniciamos y decimos leer n. Vamos a leer n y vamos a decir que es 14. Entonces 14 mod de 7 sí es verdadero. Vamos a ver cuáles son los pasos que está siguiendo esta ejecución. Hemos leído la n, claro que sí. A continuación vamos a decir si n mod de 7, 14 mod de 7 es igual a 0, es verdadero. Si es verdadero, entonces lees entonces a continuación vas a ejecutar la instrucción que está debajo de este sí. La instrucción es mostrar, por tanto vamos a mostrar en pantalla si es múltiplo de 7. A continuación seguimos ejecutando. Hemos ejecutado esta instrucción y a continuación vamos a finalizar con un fin sí y vamos a finalizar el programa. Entonces fíjate muy bien, con este número 14, con la condición es verdadera, entonces fíjate el camino por donde está yendo el camino en verde. Vamos a ir con la siguiente prueba de escritorio cuando esta condición sea falsa. Voy a eliminar esto y vamos a escribir con rojo. Era el número 10. Ok, antes de eso habíamos leído el n, ¿cierto? Verificamos 10 mod de 7, 10 dividido entre 7, residuo es
3. Ya habíamos hablado de eso y por tanto esta condición es falsa. Si es falsa, automáticamente se va sin verificar nada más al si no. Lee el si no y ejecutas todas las instrucciones que están debajo del si no. ¿Qué instrucción hay? Mostrar no es múltiplo de 7. Entonces en pantalla se va a mostrar no es múltiplo de 7. A continuación leemos el fin sí y terminado eso leemos el fin programa. Por tanto el programa me ha dicho que cualquier número que ingrese va a verificar si este es múltiplo de 7 o no es múltiplo de 7. ¿Cuál es la condición? Cuando el residuo es 0. Si es 0, entonces mostramos si es múltiplo de 7. Cuando no es 0, cuando es distinto de 0, vamos a decir que no es múltiplo de 7. A continuación vamos a ver un ejemplo. Eso se los dejo de tarea y va a decir: realice un programa que verifique si una persona es mayor de edad. Se emitirá un mensaje de mayor de edad o menor de edad según corresponda al estado en que están, sí, al país. Vamos a ver a continuación otro ejemplo y me dice: leer un número, verifique si es par y múltiplo de 7. El programa mostrará si cumple, mostrará un mensaje si cumple, caso contrario mostrará no cumple. Cuando mostramos la instrucción si cumple o este mensaje de si cumple, cuando sea par y además tiene que ser múltiplo de 7. Entonces empezamos a crear nuestro programa. Ponemos aquí programa, vamos a poner ver par y también que sea múltiplo de 7. Nombres ustedes lo definen para hacer referencia a qué programa se están refiriendo. Si leemos el ejercicio, analizamos un poco, solamente vamos a leer un número y ese número lo vamos a evaluar. Entonces ponemos entero, 2 puntos y el n. A continuación vamos a iniciar el programa, inicio, y a continuación leemos esta n. Ahora, cuando voy a ejecutar este mensaje de si cumple, cuando esta n cumpla dos condiciones, sea par y también sea múltiplo de 7. Entonces vamos a poner una condicional aquí: si n mod, tengo mod de 7 es igual a 0. Ahora, hasta aquí habíamos hablado de que este va a ser la evaluación cuando sea múltiplo de 7. Ahora, ¿cuándo es par? Un número es par cuando si divides entre 2 es división perfecta. Quiere decir que es múltiplo de 2. Quiere decir que el residuo cuando divides un número entre 2 tiene que ser 0. Entonces vamos a poner un operador lógico aquí que es la i. Vamos a poner n mod, vamos a dividir entre 2 y este también tiene que ser 0 para que ejecute. Tengo aquí entonces, y vamos a mostrar la instrucción que es mostrar la condición de si cumple. Caso contrario, entonces vamos a utilizar, si es que no cumple esta condición, entonces ponemos el si no. El si no me ayuda para hacer referencia a que si no cumple esta condición primera que hemos puesto, entonces ejecuta la siguiente instrucción debajo del si no, quiere decir la acción contraria. Entonces vamos a mostrar, ponemos no cumple. Finalizamos esta condicional con un fin sí y terminamos el programa diciendo fin a todo este programita. Ahora, esta condición, lo que voy a estar encerrando entre paréntesis, también se puede encerrar entre paréntesis,
tengo que ejecutar estas expresiones. Primero, ¿por qué no hacemos antes también una prueba de escritorio para verificar o para hacer la prueba de escritorio de comportamiento? Vamos a ver el comportamiento de nuestras variables. Vamos a hacer la prueba. Entonces tengo n y también tengo la pantalla. Tengo la pantalla. A continuación voy a escribir también el 14. Entonces, ¿qué quiere decir? 14 mod de 7 es 0, sí es verdadero. Entonces vamos a poner verdadero. La condición de múltiplo de 7 sí cumple. Entonces aquí estamos uniendo con un operador lógico que es la i. Esta i va a evaluar también con la siguiente condición que me dice n mod de 2. 14 dividido entre 2 es 7, el residuo es 0, por tanto también es par. Entonces, n mod de 2, aquí perdón, me estoy equivocando, n mod de 2 tienes que igualar a 0. Entonces tenemos esta condición, a la vez tiene dos expresiones y esas dos expresiones se están evaluando con un operador lógico que es la i. Entonces tenemos que resolver esta condición verdadero y verdadero. La resultante también me puede dar falso o verdadero. Como las reglas de las tablas de la verdad, entonces ustedes verifican o van a leer sobre las tablas de la verdad. Entonces verdadero y verdadero, toda esta expresión resultante va a salir verdadero. Entonces verdadero y verdadero es verdadero, por tanto voy a ejecutar lo que es entonces mostrar si cumple. ¿Qué quiere decir? Que ambas condiciones se han cumplido. Si cumple. A continuación, he ejecutado este si cumple y voy a ir a finalizar esta condición y a continuación fin del programa. Cuando es un operador lógico y ambas condiciones se tienen que cumplir, ambas condiciones tienen que ser verdaderas para que la resultante en general sea verdadera. Si en alguna de estas dos expresiones es falsa, por tanto relacionando verdadero y falso va a salir falso. Entonces mucho ojo utilizar la i. Operador lógica, también tenemos la o. Entonces a medida que vayamos subiendo ejercicios vamos a hacer ese tipo de expresiones. Entonces vamos a tener que evaluar toda esta expresión y me tiene que salir como resultante falso o verdadero. Entonces ya sabemos los caminos cuando es verdadero y cuando es falso. Entonces hay formas de resolver ejercicios mediante condicionales de una sola rama o de ambas ramas, como es la simple y la doble. También hay otro tipo de sintaxis que también solamente es un conjunto de condicionales, el cual son las anidaciones. ¿Cómo se escribe las anidaciones? A continuación lo vamos a ver. La anidación puede ser de la siguiente forma. Mientras escribimos aquí anidación, observen qué cambios tiene esta forma de sintaxis. Las anidadas. Las anidadas. Ahora vamos a ver cómo funcionan. ¿Qué cambios ha habido en esto? Es una forma, es un ejemplo de cómo se hace una anidación. Entonces a continuación empezamos a leer el sí. Sí, la condición, vamos a decir que
también puede tener, o en este caso tiene, un camino de verdadero y otro camino de falso. Ahora, el camino del verdadero, sabemos que ejecuta el entonces. Ahora va a ejecutar esta condición. Hay otra condición. Fíjate muy bien de que debajo del entonces o debajo del sí hay otra condición como instrucción. Entonces, y aquí me voy a toparme con otra condicional. Entonces, totalmente igual. Esta condición voy a evaluar falso o verdadero. Si es verdadero, entonces instrucción 1 y instrucción 2, ¿cierto? Si esta condición de aquí, podemos poner condición 2, podría ser. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí, si la condición es falsa, ¿qué es lo que pasa? Directamente se va al fin sí. A continuación, después del fin sí, termina el fin sí de la primera condición. Sí, de la condición 1. Espero se haya entendido esto. Vamos con cuando es falsa. Si esta condición de este sí inicial es falsa, que hemos dicho, viene el si no, ejecuta la instrucción 3 y fin sí. Entonces mucho ojo con esto. Cuando esta condición es verdadera, hemos dicho, entonces otra vez evalúas esta condición. Va a ser falso o verdadero. Si es verdadero, haces lo mismo que hemos analizado con una condicional simple o de una rama. Entonces instrucción 1 y fin sí. Puede haber ese tipo de ejemplos. Esto es solamente un ejemplo. Entonces, o también en esta instrucción, en vez de poner aquí instrucción 1, existe también otra condición. Y así sucesivamente varias condiciones pueden existir debajo de otro sí. En el si no, en la instrucción 3 puede haber otra condición. Entonces fíjate muy bien, estamos anidando. Y vamos a resolver problemas. En el siguiente ejemplo vamos a ver un problemita común que muchos van a ver sobre la entrada a un sistema o una plataforma. Y me dice, leído el usuario y la contraseña de la bienvenida. Caso contrario, muestre error de usuario o error de contraseña según corresponda. Para el ejemplo, solamente para este ejemplo vamos a decir que como usuario sea Sergio y la contraseña sea Sergio 1, 2 y 3. Empezamos entonces, vamos a poner aquí como título, vamos a poner programa. Ponemos podemos decir que es un login. Ahora, analizando un poco el problema, vamos a decir que voy a leer dos datos que va a representar el usuario y la contraseña de la persona, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de dato va a contener esas variables? Como son alfabéticos, alfanuméricos, entonces va a ser tipo carácter. Voy a poner entonces aquí carácter, dos puntos, y vamos a nombrarle una U para el usuario y la contraseña una C. Empezamos, inicio. El primer paso que tenemos que hacer es leer los dos datos, ¿cierto? Leer, vamos a poner aquí leer usuario, y también podemos leer la contraseña. Esa instrucción está diciendo que el usuario va a digitar primero el usuario y a continuación la contraseña. Podemos mandarle un mensaje diciendo ingrese el usuario y también escriba la contraseña también, pero en este caso vamos a poner directamente la instrucción leer U de usuario y leer C de contraseña. A continuación voy a tener que evaluar. Sí, voy a evaluar porque no siempre le vamos a mandar la bienvenida, sino vamos a tener que
hacer que pase algún examen, y ese examen es la validación de estos datos. Entonces voy a poner una condicional sí. Ahora la condición va a ser que el usuario esté bien. Vamos a hacer esto. Si el usuario es igual, ¿y cuál es el usuario en realidad? Vamos a poner aquí Sergio. Si la U, estoy poniendo entre comillas para hacer referencia que es una constante, es una cadena. Sergio como un dato constante. Entonces U va a leer U y va a decir que va a almacenar el usuario y va a comparar. La primera condición es que Sergio sea igual a lo que el usuario ha ingresado como en esta variable U. Voy a poner entonces, ahora la acción cuando sea verdadera esta relación, esta expresión, U es igual a Sergio, el valor de U sea igual a Sergio. Mucho ojo con esto. Si pongo de esta forma sin comillas, Sergio en sí va a decir que es una variable, y esa variable, ¿qué valor contiene? No contiene ningún valor. Entonces va a haber un error aquí. Entonces pongo entre comillas para decir que es una cadena. A continuación de verificar el usuario, voy a verificar. Entonces hay otra verificación que tengo que hacer, y eso justamente es la contraseña. Entonces aquí fíjense, estoy concatenando, estoy anidando una condicional. Si la siguiente condición va a ser que la contraseña tiene que ser igual. Entonces C es igual, voy a poner aquí Sergio 123. Entonces, ¿cuál va a ser la acción cuando ambas sean verdaderas? Si el usuario es igual, si el valor de U es igual a Sergio y el valor de C es igual a Sergio 123, ambos son verdaderos, va a ejecutar la siguiente acción y vamos a mostrar en pantalla. Podemos poner aquí mostrar bienvenido. Sí, esta acción puede ser pasar a la siguiente interfaz, ¿cierto? Pero como acción vamos a poner bienvenido. Ahora, ¿qué pasa si C, el valor que contiene C, no es igual a Sergio 123? Si no, entonces viene aquí el si no. Entonces estoy formando mi problema. Estoy formulando mi pseudocódigo para resolver este problemita. Si es que no, quiere decir que la contraseña ha escrito mal, pero el usuario está bien, ha escrito bien, perfecto. La contraseña se equivocó, entonces es falsa y viene al si no. En el si no vamos a mostrar el mensajito de, ponemos aquí mostrar, y en el problema me dice error de contraseña, porque en este caso está cometiendo error al escribir o al introducir el valor de C. Y los valores de C son los valores de la contraseña. Voy a poner aquí un fin sí. Esa es de la segunda condición que estoy cerrando. Fin sí. Ahora vengo, si en este caso la U sea errónea, si esto es falso. Si es falso, voy a abrir un si no, porque necesito mostrar un mensaje también cuando la contraseña, cuando el usuario sea erróneo. Entonces voy a mostrar error de usuario. Terminando esto,
voy a cerrar el fin sí, voy a cerrar el sí de la primera condición. Fin sí. Terminando todo esto, finalizo con un fin del programa. Bueno, a continuación vamos a hacer la prueba de escritorio de este programa que acabamos de hacer, y lo voy a pasar a la siguiente página y lo voy a hacer un poquito más grande. Perfecto. Ahora voy a dibujar la tablita para mi prueba de escritorio. Entonces una tablita de esta forma, y voy a poner las variables que voy a utilizar aquí. Veo la U, la C y siempre la pantalla, porque necesito mostrar algo en mi programa. Empezamos a escribir. Ahora empieza como carácter U y tipo carácter. Va a tener como atributo estos datos de U y C, de estas variables. Inicializamos. Inicio leer U. El usuario va a decir o va a escribir de esta forma. Va a leer U. Y va a escribir, por ejemplo, Sergio. Listo. A continuación, el programa le pide la contraseña. Entonces el usuario va a venir y va a decir la contraseña. Ok, no me he olvidado, va a ser Sergio123. Esa es la contraseña. Bien. Siguiente paso. Aquí hay una condicional, entonces leemos. Vamos a hacer la primera lectura con estos datos. Sí. Leemos, vamos a venir aquí. Entonces fíjense muy bien. Si U, ¿qué valor tiene U? Sergio, ¿es igual a esta constante Sergio? Sí es igual, esto es verdadero. Entonces, fíjate muy bien otra vez. Aquí hay otra condición que tengo que evaluar. Leo entonces y ejecuto las instrucciones que están debajo de este sí, del primer sí, ¿cierto? Entonces, aquí está una condicional también. Y C, ¿qué valor tiene C? Sergio123. Sergio123 es igual a Sergio123. Sí, esta expresión también es verdadera. Entonces, la siguiente instrucción me dice mostrar bienvenido. Entonces, voy a mostrar este mensaje en pantalla. En pantalla. Voy a poner aquí bienvenido. De esa forma. Una vez hayamos mostrado bienvenido, fíjense muy bien, voy a ir a finalizar lo que es esta segunda condicional, que era de la contraseña. Termino con el fin sí. A continuación voy a ir al fin sí de la primera condición. Termino de leer esto y termino el programa. El programa me ha resuelto lo que tenía que hacer. Sí, ha verificado que ambos datos están correctos. Por eso me ha dado la bienvenida. Ese es cuando los dos datos son correctos. Vamos a ir con el siguiente dato y vamos a reiniciar el programa. Reiniciamos el programa hasta aquí. Vamos a hacer con otros datos. Entonces el camino del verde era lo siguiente, ¿cierto? Camino cuando todo será perfecto. Sergio y el usuario y la contraseña eran buenas. Ahora, esto lo voy a cambiar. Esto lo voy a borrar. Vamos a reiniciar nuestro programa. Y decimos, leer U, el usuario. Entonces, usuario va a poner de esta forma. Bien. Lee la contraseña. La contraseña pone Sergio123.
Siguiente, el usuario ha puesto la contraseña, ¿cierto? Ahora, siguiente paso, vamos a decir si U, ¿qué valor tiene U? Tiene Sergio. Es igual a Sergio. Aquí fíjense muy bien. La primera letra está en mayúsculas como debería ser, pero aquí ha escrito con minúsculas. Entonces Sergio con inicial en minúscula no va a ser igual a Sergio con inicial en mayúscula. Por tanto, esta relación, esta condición va a ser falsa. Si esto es falso, hemos leído hasta aquí, ¿cierto? Si esto es falso, automáticamente te bajas al si no de este sí. De este sí, porque has resultado falso. Si es falso, si no, ejecuta las instrucciones que están debajo del si no, y que es error de usuario. Entonces todo esto se va a mostrar en pantalla. Error de usuario. No me está alcanzando aquí, vamos a reducir un poquito. Entonces en pantalla se va a mostrar error de usuario. Hemos ejecutado este mostrar error de usuario y a continuación va a finalizar este sí de la primera condición. A continuación finaliza con fin del programa. Entonces el usuario está mal. Entonces te mostró un mensaje de error de usuario. Ni siquiera ha entrado a verificar la contraseña. Ahora pasamos a otros datos. Ahora va a introducir el usuario con error de contraseña. Entonces reiniciamos otra vez este problema. Fíjense el camino de ahora. Ahora continuamos con lo siguiente. Reiniciamos esto. De nuevo. Inicio. Leer U. Ahora leer U. Ahora recién el usuario ha escrito bien, con mayúscula. A continuación dice leer la contraseña. Ahora la contraseña ha escrito Sergio12. Ya sabemos que está mal la contraseña. Y listo, ejecutamos. Fíjense los pasos. Si U es igual a Sergio, ¿qué valor tiene Sergio? Igual a Sergio, sí, verdadero. Entonces, bien esta condición. C, ¿qué valor tiene C? Sergio 1, 2. ¿Es igual a Sergio 1, 2, 3? Esta condición es falsa. Si es falsa, ¿qué hemos dicho? Solo céntrense en este sí, si no y fin sí. Si es falsa esta condición, esta condicional doble, si es falsa va a ir al si no. Leemos el si no, ejecutamos las instrucciones que están debajo del si no. ¿Y qué es lo que hay? Mostrar error de contraseña. Entonces, error de contraseña se va a mostrar en pantalla. Error de contraseña. Vamos a ver si ingresa. Error de contraseña. Entonces ahí me está diciendo que la contraseña está mal. Hemos ejecutado mostrar error de contraseña y a continuación, fíjate muy bien, viene al fin sí. Terminado el fin sí, viene automáticamente a cerrar el primer sí de la condición. Lee el fin sí de la primera condición, llega a la siguiente que es el fin del programa. Entonces hemos hecho los tres posibles datos que podría haber ingresado el usuario. Y con esto estaríamos entendiendo lo que es una estructura condicional anidada. Si tienen más preguntas, no se olviden comentar
y nos vemos en el siguiente video con más.